Buenos días a todos. Primero que nada, deseando que todo el mundo se encuentre bien el día de hoy, en su casa, con sus familias, de salud y buen ánimo. Me da mucho gusto recibirlos a nuestros clientes, amigos y colaboradores de EY. El día de hoy queremos platicar con ustedes eh, lo que le hemos denominado el cinturón automotriz y de manufactura avanzada. Algunas cosas que estamos viendo a raíz de esta pandemia llamada COVID-19, ¿no? El día de hoy tengo el gusto de tener en el panel a mis socios, Alejandro Caro, donde nos dará un contexto legal y regulatorio de cómo se ha comportado la emergencia sanitaria que fue dictada por el gobierno y estas medidas cómo se van actualizando. Los impactos que hemos tenido en la parte laboral, principalmente en este distanciamiento social que nos llevó a trabajar de manera remota en nuestras casas, ¿no? Con todo lo que esto conlleva, y los paros técnicos que en muchas de las industrias de donde ustedes trabajan y liderean se han presentado y qué consecuencias tiene desde el punto de vista legal, ¿no? A raíz de estos paros o de estas situaciones que se han tomado en algunas empresas para conservar la plantilla, pues tiene obligaciones de seguridad social, Infonavit e Infonacot, para lo cual Miguel Zafa, mi socio de seguridad social, estará compartiendo con ustedes. Y algunos apoyos que a nivel estatal hemos visto, principalmente en los estados que conforman a este cinturón automotriz, que básicamente viene de Guadalajara por el occidente, el Bajío con León, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y la parte de Puebla, ¿no? Y finalmente, mi socio Marco González platicará hacia la nueva normalidad que vemos después de COVID-19, cómo vemos las tendencias y vamos a navegar hacia la nueva forma de trabajo. El tiempo estimado básicamente son 90 minutos, esperemos tener 10 minutos para preguntas y respuestas, y les pido que por favor utilicen el chat para hacer las preguntas que sean convenientes y que iremos contestando al final, y si no, las estaremos contestando vía correo electrónico. La siguiente, por favor. La que sigue, ¿no? Hay una frase que he oído ya varias veces y que creo que describe muy bien lo que estamos viviendo, es: hay décadas en las que no pasa nada, pero hay semanas en las que pasan décadas, ¿no? Y creo que Lenin la escribió en 1917, de lo que he podido ver, y creo que describe muy bien esto. La que sigue, por favor. Hoy, desde el punto de vista de los negocios, creo que lo que estamos viviendo con COVID-19 le podemos llamar el cisne negro. Esta frase se acuña de un libro que fue escrito por Nassim Taleb, que es un profesor de finanzas y corredor bursátil de Wall Street, y que se ha dedicado a estudiar mucho todo lo que tiene que ver con toma de decisiones de riesgo y probabilidad, y que escribió que el cisne negro es un evento imposible de predecir, pero que debido a su rareza tiene consecuencias catastróficas, ¿no? Y provoca una disrupción y riesgo sin precedentes, ¿no? Entonces creo que mejor no lo pudo haber descrito, ¿no? Entonces, ¿cuál es desde el punto de vista económico, tratando de entender por qué hemos ido hacia el distanciamiento social? Básicamente lo que se evitó fue un tema de salud, donde buscamos que con el confinamiento de todos los que estamos haciendo esto es evitar la cadena de contagio. Y básicamente eso, para cómo se ve el impacto en el Producto Interno Bruto de los países, es lo que se está buscando es, con este confinamiento, evitar el contagio y por lo tanto que cuando venga la recuperación vamos a tener una caída. La ideal hubiera sido en una V, sin embargo realmente lo que estamos buscando es tener una U. Desafortunadamente, si no logramos contener la cadena de contagios, y por eso la importancia de la estrategia que se tomó por la Organización Mundial de la Salud del distanciamiento social, pues podríamos tener como un electrocardiograma de muchas curvas. Baja el contagio, regresa la economía, vuelve a subir y volvemos a tener caídas, ¿no? Entonces, y el peor de los escenarios es tener una L invertida, es decir, que tengamos una caída y no tengamos una recuperación.
Lo que estamos viendo es que en un periodo de 18 a 24 meses estaríamos regresando a un 80% de donde estamos en algunas cosas de negocio, pero lo que es una realidad es que la realidad, una vez que empiece la economía a regresar de manera escalonada, pues vamos a regresar a un nuevo mundo de negocios, ¿no? La que sigue, por favor. Nosotros hemos tomado como base, podríamos decir que esta pandemia empezó en Asia, ha seguido en Europa y hoy estamos viviendo la parte más difícil en Norteamérica o América. Y tomando el ejemplo de China, en una cadena de tiempo, que el 31 de diciembre se anuncia que en la ciudad de Wuhan empieza el confinamiento, y cómo ha venido evolucionando la actividad, donde prácticamente se paralizaron hasta el 20 de marzo y empezaron a regresar a actividades parcialmente a partir del 10 de abril. Y el último dato que tenemos es el 20 de abril, donde prácticamente ya regresaron las escuelas primarias y de kinder, y todavía seguían cerrados los cines y teatros esperando reabrirse, ¿no? Entonces creo que en un periodo de 88 días, bajo una contención exitosa, pues es básicamente el regreso a la normalidad que estamos viendo, y creo que nos ilustra de manera ejemplificativa cómo pudiera ser la situación. Aquí aprovecho para darle la entrada a mi socio y amigo Andrés Lerch, que él es el socio líder de la industria de manufactura avanzada y automotriz, y que él nos va a compartir algunos datos que hemos visto en la disrupción de la cadena de distribución a raíz de COVID-19. Buenos días a todos los participantes. Muchas gracias por compartirnos unos minutos de su tiempo, bueno, muchos minutos de su tiempo esta mañana. Desafortunadamente, comentar con ustedes que COVID-19 pues no será, ni ha sido el único disruptor de este tamaño que vamos a ver. Hemos visto otras disrupciones a lo largo del tiempo y hemos estado estudiando los efectos que ha tenido en la cadena de suministros. Hay efectos, los efectos se traducen en riesgos, y hay riesgos comunes. En otro momento también compartiremos con ustedes, pero algunos datos que sobresalen es, por ejemplo, que el 94% de las empresas de Fortune 1000, de Fortune 1000, están viendo interrupciones o disrupciones ya en la cadena de suministro. Es decir, no se está cumpliendo de extremo a extremo la cadena de suministro y por lo tanto la cadena de valor de las empresas. 14% de las empresas que producen ingredientes farmacéuticos están ubicados en China. Entonces, también hay una disrupción importante en toda la industria farmacéutica, y esto no solo por el COVID per se, sino por los temas comerciales que hay con Estados Unidos y algunos otros países. Por ahí también se dice que el impacto económico del COVID podría causar en el Producto Interno Bruto Mundial 1.1 trillones de dólares. La verdad es que es una cantidad que tiene tantos ceros que yo creo que ya no sé escribir, ¿no? Finalmente, el 80%, entre el 79 y 80% de los boards de las empresas afirman a través de encuestas que hemos estado haciendo que no están preparados para eventos de crisis. La verdad es que en términos generales la cadena de suministro se ha hecho tan óptima, tan lean, ya todo tenemos diferentes estrategias como lean manufacturing, como just in time, como concentrar proveedores en un solo lugar, que la hemos hecho muy poco flexible. Entonces, hoy día esa poca flexibilidad o falta de flexibilidad pues nos afectará. Entonces, es el momento de empezar a hacer las cadenas de suministro un poco más flexibles, y nosotros estamos viendo el cómo enfrentar esta crisis
en 3 momentos que son el now, next and beyond. Ahora, lo que sigue y más allá adelante. Y aquí, Héctor, si quieres comentar al respecto. Sí, si pasamos a la siguiente, por favor. ¿No? Digo, en EY, en nuestra estrategia, creo que hoy más que nunca, lo que estamos buscando construir es un mejor entorno de negocios y como lo estamos viendo, que podemos apoyar a nuestros clientes es básicamente en la resiliencia en 3 cosas. El ahora, que es cómo responder a la crisis, donde muchas empresas ya lograron estabilizar en estas semanas su negocio y que es un poco lo que va a comentar Alejandro Caro. El Next, que es cómo empezar a administrar el negocio, liderándolo a través de la disrupción continua y con ciertas limitaciones, ¿no? Donde vamos a tener una disminución en ventas, una disminución en el efectivo, restricciones. Y el billón es cómo nos recuperamos a los retos y cómo construimos una empresa totalmente resistente y más flexible para ser exitosos y continuar siguiendo exitosos en el futuro, ¿no? Entonces creo que aquí es donde vamos a apoyar y creo que es donde debemos de enfocar y es una buena estrategia pues, para poner perspectiva a la situación. Y sin más, empezamos. Alex, por favor. La siguiente. Gracias, Héctor. Vamos a compartir a continuación en este umbral del que nos habla Héctor, cuál es el now. Es decir, actualmente, qué tenemos y cómo podemos afrontar en esta etapa temprana esta crisis sanitaria. Y antes de iniciar este tipo de pláticas, siempre me gusta poner en perspectiva un tema importante que es el de las fake news. Todo lo que nosotros escuchemos en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, todo eso hay que contrastarlo contra lo oficial. El medio de comunicación oficial del gobierno a nivel federal es el Diario Oficial, a nivel estatal son los periódicos oficiales de los estados y para las autoridades hay algunas que tienen gacetas. Entonces es importante que la información que tengamos la contrastemos con fuentes oficiales, en específico en lo que hace al marco regulatorio, es decir, las reglas que debemos seguir ante esta crisis sanitaria. Y para eso, para tener todos, digamos, un piso parejo sobre qué es lo que tenemos de marco regulatorio, pusimos este timeline en pantalla con los distintos acuerdos que han sido publicados al día de hoy en el Diario Oficial, los más relevantes, pues. Y los voy a repasar de manera muy rápida, simplemente para tener este piso parejo todos de lo que se ha expedido en este Diario Oficial. Primero, el Consejo de Salubridad General, el 23 de marzo, declaró al COVID-19 como enfermedad grave. Eso facultó a la Secretaría de Salud para emitir medidas preventivas. Eso fue el 24 de marzo, es decir, el 23 se declara enfermedad grave, el 24 de marzo las medidas preventivas. ¿Cuáles fueron? Mandar a su casa con goce de sueldo a los trabajadores vulnerables y no tener concentraciones de más de 100 personas y guardar la sana distancia, entre otras. El 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General elevó el estado a emergencia sanitaria de fuerza mayor. Y aquí, ojo, no hablamos de una contingencia sanitaria, que es un concepto que aparece en la Ley Federal del Trabajo. Aquí estamos hablando de emergencia sanitaria, que es un concepto que aparece en la Ley General de Salud. Y ahorita vamos a platicar qué impacto puede tener esto. Y ya que se declaró esta emergencia sanitaria, facultó de nuevo a la Secretaría de Salud, pero ahora en lugar de medidas preventivas, para tomar medidas extraordinarias para hacer frente al COVID-19. Y las principales, y que ya todos conocemos, son la suspensión de las actividades no esenciales y se puso un catálogo de lo que sí es esencial. Y el resguardo domiciliario corresponsable de todas las personas vulnerables. Y el 21 de abril del 2020 se emitió un acuerdo modificatorio en el que se extendió la emergencia sanitaria con suspensión de labores, con suspensión de actividades hasta el 30 de mayo del 2020. Y aquí es donde podemos ver tal vez un rayito de luz al final del túnel. En ese acuerdo también dijeron que la Secretaría de Salud va a emitir lineamientos para determinar qué municipalidades tienen baja o nula transmisión de COVID, para que en esas se levanten las medidas de suspensión el 18 de mayo. Entonces hay que estar atentos cuando salgan estos lineamientos, porque si nuestra operación está en uno de estos municipios, podría ser que el 18 de mayo, de manera anticipada, se levanten estas medidas por lo que hace a mi operación. Y el punto, yo creo,
más importante de ese acuerdo fue que ordena a los gobiernos estatales tomar medidas de mitigación y reducción de movilidad de acuerdo a la gravedad en su estado. Y es aquí donde ya vamos a empezar a ver medidas que no son homologadas a nivel nacional, sino que en cada estado va a haber distintas medidas. Y eso es lo que tenemos en el diario oficial. Ahora vamos a la siguiente slide, por favor, y veamos las preguntas clave que nosotros consideramos que deben hacerse todas las empresas y vamos a tratar de aterrizarlas en la industria de manufactura, en especial automotriz. Primero, ¿qué es una actividad esencial? Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Como decimos, porque el acuerdo de la Secretaría de Salud no nos dice con claridad un procedimiento para cómo determinar si somos esenciales o no. Simplemente nos da un catálogo de actividades y de sectores de la industria que son considerados fundamentales. Entonces, lo que debemos hacer primero es pensar en nuestra actividad como empresa, que no es una sola, sino que puede haber un sinnúmero de actividades y tratar de segregarlas. Si yo como empresa tengo 10 actividades distintas, no hay que pensar en blanco y negro que o todas son esenciales o todas son no esenciales. Quizá de mis 10 actividades, 2 sean esenciales y las otras 8 no. Habría que parar entonces las otras 8 actividades no esenciales. Ahora, otra pregunta que hemos recibido muy comúnmente de nuestros clientes es, si yo participo en una cadena productiva de un sector fundamental de la economía, ¿soy actividad esencial y puedo continuar? Y la respuesta de nuevo es, en el acuerdo no nos dice expresamente que la cadena productiva completa es parte esencial. Y siendo conservadores, lo que nosotros consideramos que la visión que debemos tener es que si en realidad toda la cadena productiva de un sector fundamental de la industria es esencial, está tan interconectada la economía, no nada más de México, sino a nivel global, que todo sería esencial. Entonces hay que poner límites. Y un límite que podríamos ver como conservador sería una actividad claramente esencial, por ejemplo, farmacéutica, por poner un ejemplo que es claramente esencial, o la industria médica, es claramente esencial. ¿Quién es proveedor directamente de esa industria? De insumos indispensables para seguir operando, sería esencial, pero quien es proveedor del proveedor, se va estirando la liga y es más delgada la línea. El proveedor del proveedor del proveedor, y así nos vamos. Entonces, los que claramente son esenciales son los que pertenecen toda su actividad a esa industria esencial y la siguiente capa, digamos, el Tier 1 de proveedores. El Tier 2 habrá que analizar muy meticulosamente porque estaríamos quizás estirando la liga y podríamos incurrir en responsabilidades. Vamos a ver más adelante qué responsabilidades son esas. Otra manera de analizar si mi actividad es esencial es preguntarme si al suspenderla tengo efectos irreversibles para después volver a continuarla. Es decir, si suspendo, ¿se acaba mi actividad? ¿Qué actividades son estas? Por ejemplo, el mantenimiento. Si no doy mantenimiento a mis máquinas, no voy a poder reanudar después porque va a sufrir daños irreversibles. Sistemas, ¿cómo voy a seguir trabajando de home office las actividades que sí puedo llevar a casa si no tengo a la gente de sistemas trabajando? La gente administrativa, ¿cómo voy a pagar mis impuestos? ¿Cómo voy a correr mi nómina? Todas las actividades que tengan efectos irreversibles pueden continuar. Eso no quiere decir que continúa toda tu empresa, pero sí ese pedacito que de plano no podemos suspender porque tiene efectos irreversibles en mi maquinaria, en el pago de mi nómina, en el pago de mis impuestos, en mis sistemas de telecomunicaciones, etcétera. Algo que platicaba con mi socio Marco González es que el disruptor o el driver para convertirnos en una empresa que incluye tecnología en sus procesos debería ser la productividad, debería ser esa intención de cada vez usar más la tecnología para impulsar, innovar, desarrollar. Pero lo que él me decía es, pero terminó siendo que el principal driver de la tecnología de nuestro negocio fue el COVID-19. Entonces aprovechemos esto para impulsar la tecnología y que sea de mucho provecho, sobre todo para la modalidad de home office. ¿Se puede trabajar en home office? Sí, porque la intención de todos estos acuerdos del diario oficial de la Federación es que nos guardemos en casa para que haya una menor tasa de propagación de la enfermedad. Si podemos seguir con nuestra actividad productiva desde casa, excelente. Ahorita vamos a ver algunos consejos desde el punto de vista regulatorio para ver cómo podemos implementar un buen programa de home office.
y Marco González al final de la plática nos hablará del tema de talento y performance respecto al home office. Ahora, ¿qué pasa si yo sigo operando y no soy esencial? O si sigo operando por ser esencial, pero no cumplo con las medidas de salubridad. ¿Cuáles son las sanciones que puedo enfrentar? Los acuerdos en el diario oficial no nos hablan de sanciones, pero si nos vamos a la ley de donde emanan sus facultades, que es la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Salud, vemos que la Secretaría de Salud tiene la facultad de imponer multas de hasta 16,000 UMAS por cada violación. Y 16,000 UMAS es aproximadamente 1,300,000 pesos. Pero también tiene la facultad de cerrar temporalmente o permanentemente un establecimiento que no cumple con las medidas de salubridad. Entonces, esa medida creo que es la más grave que podría enfrentar una empresa, que cierren permanentemente un establecimiento. Y desde el punto de vista laboral, la Secretaría del Trabajo tiene la facultad de multar hasta con 5,000 UMAS, es decir, 430,000 pesos aproximadamente, a los patrones que hayan violado una regla de salubridad en perjuicio de sus trabajadores. Y esa multa es por trabajador. La máxima podría ser hasta 5,000 UMAS por trabajador. Entonces vemos que dientes sí hay en las autoridades y hemos visto cómo la Secretaría del Trabajo ha echado a andar un operativo de inspección de actividades esenciales y de medidas de salubridad que ahorita vamos a platicar. Si sí suspendo actividades, ¿qué tengo que pagar a mis trabajadores? De nuevo, los acuerdos de la Secretaría de Salud no nos dicen cuánto pagar, lo cual deja a la voluntad de las partes un acuerdo sobre cuánto pagar durante la suspensión. Hay que acordarnos que no podemos unilateralmente hacer una reducción de condiciones de trabajo como patrones en perjuicio de nuestros trabajadores. El patrón no puede decir, tú ganabas 1,000 pesos y mañana vas a ganar 500. Eso siempre es de mutuo acuerdo. Si hay suspensión de labores en nuestra empresa, de mutuo acuerdo podemos llegar con los trabajadores a hacer una propuesta, firmar un convenio modificatorio de condiciones de trabajo y pactar una reducción de salario. Más adelante vamos a ver un par de consejos sobre esto. Y ahora, respecto de la industria automotriz, hay buenas noticias en el horizonte, que es la Secretaría de Economía emitió un boletín de prensa, el número 36, que se llama Plan para la Reapertura del Sector Automotriz en la región Norteamérica. La industria automotriz, de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, no es esencial, salvo las labores de mantenimiento y refacciones. Eso también, dicho en boletín de prensa por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estableció que sí es esencial para la actividad de transporte, las refacciones y el mantenimiento. Ese pedacito sí es esencial, pero en sí la industria automotriz no lo es. En Estados Unidos sí fue declarada como industria esencial. Ahora, al estar tan integrados, la región Latinoamérica, la región Norteamérica, que es Canadá, Estados Unidos y México, es prometedor que los tres países se sienten a homologar su lista de esenciales y homologar los criterios de reapertura, lo cual quiere decir que quizá la industria automotriz en el futuro cercano, antes del 30 de mayo, pueda reanudar actividades normales, pero eso es mera especulación. Lo que tenemos ahora es una indicación de la Secretaría de Economía de que está trabajando en un plan. En cuanto salga ese plan, regresaremos con ustedes para ver cuáles son los efectos y ver cuándo puedes reanudar tus operaciones. Nos vamos a la siguiente slide, por favor. Vamos a hablar ahora de mayores detalles sobre el trabajo remoto y los paros técnicos. Lo que les platicaba sobre que esto es una emergencia y no una contingencia es muy importante. La Ley Federal del Trabajo tiene una figura que es contingencia sanitaria con suspensión de labores, que te permite como patrón pagar una indemnización equivalente a un salario mínimo hasta por un mes de suspensión. Y si vemos aquí en el arbolito de decisión que pusimos, si dura más de un mes, después del mes de salario mínimo que se paga, ya no se pagaría nada. Si es menor un mes, se reanudan labores en cuanto se concluya con la contingencia sanitaria. Pero en este caso, no estamos ante una contingencia sanitaria. Se estableció una emergencia sanitaria y no se habló de suspensión de trabajos o labores, sino de suspensión de actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos echar mano de estos artículos de la Ley Federal del Trabajo, sino que tenemos que ir a alternativas
de mutuo acuerdo, que son las que vemos en la parte de abajo de la pantalla. Por un lado están los llamados paros técnicos, que así les llamamos en el argot los abogados, pero no es algo que aparezca en la ley con ese nombre. Paros técnicos son los acuerdos voluntarios entre trabajadores y patrones para suspender la relación de trabajo y pagar una porción del salario. Los dos consejos que creo que son los más importantes para la industria de ustedes, la automotriz y la manufactura avanzada, son: uno, y ese es para cualquier industria, que el convenio sea por escrito y firmado por ambas partes, para que sirva de evidencia en el caso de una revisión. Y dos, y que es ahí donde es crítico para la industria a la que nos referimos, la oportunidad. Y me refiero en oportunidad al timing. Mientras antes hagas este tipo de convenios, si los necesitas, es mejor. Les voy a poner dos casos de empresas hipotéticas, pero que están basados en hechos reales estos casos, inspirados en una historia real, para ejemplificar la importancia de la oportunidad, sobre todo cuando tienes un sindicato fuerte con el que hay que negociar. Una empresa dijo: oye, en abril yo puedo pagar salario completo y en mayo, si extienden la contingencia, ya veremos. Entonces, los mando a su casa y no me voy a firmar nada. Yo pago el 100%. Otra empresa dijo: en abril yo puedo pagar todo, pero en mayo no voy a poder y de una vez quiero pactar por si acaso se extiende la emergencia sanitaria. La primera empresa no hizo nada. Cuando se extendió hasta el 30 de mayo la emergencia sanitaria, se quiso sentar con el sindicato a negociar y el sindicato lo que les dijo fue: va a ser muy difícil negociar esto porque nuestros afiliados ya están acostumbrados a estar en casa recibiendo salario completo, y convencerlos de tomar una medida voluntaria que va a durar un mes más va a ser difícil. Entonces, déjame ver qué puedo negociar con ellos. Total, el acuerdo, en este caso hipotético, basado o inspirado en hechos reales, fue que durante ese segundo mes, las primeras 2 semanas se pagaba salario completo, la tercera semana 75% y la cuarta semana del mes 50%. Segundo caso, desde el inicio de la contingencia, de la emergencia sanitaria, se sentó la empresa con el sindicato y les dijo: puedo pagarte un mes completo y si acaso se extiende, cuando todavía no se había extendido, vámonos a una semana de vacaciones, a cuenta de vacaciones, otra semana 75% y 2 semanas 50%. El sindicato volvió con sus trabajadores y la negociación fluyó porque la oportunidad te da certidumbre y el trabajador con esa certidumbre pudo planearse, pudo decir: oye, ok, pájaro en mano, tengo 100% de salario el primer mes y en vez de después ver qué hago o cómo me va a afectar, prefiero pactar desde ahorita, tener un mes seguro y saber que voy a tener, además de eso, una semana de vacaciones con salario íntegro. Y luego, bueno, me sacrifico 75 y 50%, pero desde hoy ya sé que en 2 meses va a haber ese problema y puedo planearme. Y esa certidumbre hizo que los trabajadores pudieran planearse y aceptaran desde un primer momento eso. Y estamos una empresa con un escenario similar que terminó con un acuerdo más costoso porque fue difícil adaptar sobre la marcha las expectativas de los trabajadores cuando ya habían hecho ellos quizá sus números, sus cuentas y ya habían hecho sus planes con su dinero, versus la empresa que desde el principio, con oportunidad, a través del sindicato, logró un mejor acuerdo con tiempo. Acuérdense que la oportunidad es muy importante en el caso de estos paros. Ahora, la otra alternativa es el trabajo remoto. Todo lo que hagan un análisis para ver de todo lo que tienes, de todos los puestos de trabajo, cuáles son susceptibles por su naturaleza a llevarse a cabo desde casa. Ya que hiciste ese análisis y los mandes a casa, haz un programa y haz una carta de adhesión a este programa donde todos los trabajadores lo acepten. De nuevo, no podemos cambiar unilateralmente las condiciones de trabajo. El trabajador debe adherirse a este programa. Y aquí es donde entra, digamos, la balanza entre qué pesa más, tener el acuerdo por escrito y firmado autógrafamente de que me uní al home office, o la seguridad y salud de los trabajadores de no hacerlos venir a la oficina para que me firmen un papel y se expongan. Entonces, hay maneras de llevar a cabo estos acuerdos con firma electrónica, sobre todo respecto del home office. Es algo en lo que la tecnología nos puede ayudar. Y bien importante que el programa tenga horarios, responsabilidades, las plataformas en las que nos vayamos a conectar, acceso a ellas, ¿verdad? Las licencias necesarias para usar las plataformas,
confidencialidad de la información, porque al final del día están saliendo del centro de trabajo información importante. Y sobre todo, que no sea una excusa al home office para que trabajemos más, sino para que trabajemos mejor. Ahora, ¿qué otras alternativas hemos visto? Cuando vas a seguir operando, pero vas a operar a un menor ritmo, por ejemplo, porque en el ejemplo de que tienes 10 actividades y solamente 2 las puedes continuar, algo que se puede hacer es, en lugar de dejar al 20% de tu planilla trabajando normalmente, puedes dejar un mayor número de tus trabajadores laborando, pero en esquemas de turnos que hagan que se distribuya la cantidad de trabajo entre más trabajadores con 2 fines. 1, mandar a menos trabajadores a suspensión, y 2, tener el menor número de trabajadores al mismo tiempo en el centro de trabajo, porque eso es parte de las medidas de salubridad que debemos tener. No tener concentraciones altas de personas en nuestros centros de trabajo. En ningún salón o espacio delimitado de nuestra empresa debe haber más de 50 personas, de acuerdo al acuerdo del 31 de marzo de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pasamos a la siguiente, por favor. Y para terminar de redondear la idea desde el punto de vista laboral, y acuérdense, esta estrategia de la empresa resiliente que les voy a mostrar es el Now. Mis socios les van a hablar del Next y del Beyond. Esta es una estrategia para cómo enfrentar en la trinchera, en el campo de batalla, en la primera línea, al COVID-19 desde una perspectiva laboral. Esta es la estrategia de la empresa resiliente en el Now. Gira en torno de 4 ejes: la salud de los colaboradores, preservación del empleo, continuidad del negocio y el cumplimiento legal, pues como vimos, hay sanciones importantes para el caso de incumplimiento. Nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Ya que platicamos de lo que hubo en el Diario Oficial de la Federación, de las preguntas clave, qué es una actividad esencial, qué alternativas tengo y demás, y los 4 pilares de una estrategia resiliente, el siguiente paso que nosotros recomendamos es seguir este hilo conductor de preguntas sobre cómo desarrollar la estrategia. Tu top team debe guiar sus discusiones, en nuestra opinión, incluyendo estas preguntas, más las demás preguntas que se deriven de la naturaleza de los trabajos de la empresa de cada uno de ustedes. Pero las esenciales serían las siguientes. Pregunta número 1. ¿Qué actividades de las que realiza la empresa son esenciales? Ya que definiste cuáles son las esenciales, ahora, esas que voy a continuar, ¿qué medidas de seguridad y salud debo implementar? Aquí hay que cumplir al 150%. Mientras más medidas de seguridad y salud tengamos, mejor. Desde las obligatorias de no tener concentraciones de más de 50 personas, mandar al personal vulnerable a su casa, hasta las discrecionales, como tener un protocolo de detección de casos sospechosos que incluya incluso termómetros en accesos para proveedores, clientes, trabajadores y demás. Todas las medidas aportan. Siguiente. Para las actividades que se suspenden, ¿cómo preservo los puestos de trabajo para reanudarlos una vez que se concluya la suspensión? Y aquí podemos echar mano de los acuerdos oportunos que estamos hablando, del trabajo remoto, de pagar porcentajes de salario, de la combinación de todas las anteriores, para lograr que esta crisis sanitaria, que trae consigo una crisis de flujo, no se vuelva una crisis de insolvencia, ¿no? Acuerdos oportunos. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo utilizar la tecnología para incrementar la productividad y no exponer a mis colaboradores? Hagamos uso de la tecnología para mantenerlos resguardados en sus casas sin perder productividad. Siguiente. Y de hecho ahí hay herramientas, incluso aplicaciones que te ayudan a mantenerte en contacto con los trabajadores, a monitorear su salud, a hacer diagnóstico, y algunas de esas herramientas más adelante mi socio Marco González se las va a exponer. Y la última pregunta, y no menos importante, ¿está la empresa preparada para hacer frente a una revisión por parte de las autoridades? Como decimos los abogados, no nada más hay que ser, hay que parecer y hay que poder probar. ¿Y a qué me refiero con esto? Si llega el inspector el día de mañana a la empresa, un inspector del trabajo o un inspector de la Secretaría de Economía local, como en algunos estados estamos viendo, o COFEPRIS o la Secretaría de Salud, ¿cómo le voy a demostrar el análisis que hice sobre el carácter esencial de mis actividades? Hay que tener un archivo de defensa donde tengamos todos los documentos para demostrar que soy esencial en todo o en parte, para demostrar
que sigo todas las medidas de seguridad y salud, que documenté cada vez que saniticé mis instalaciones, que documento los checkpoints, que documento los casos sospechosos, que documento todo y tengo un archivo con todas las medidas que he tomado. Para las actividades que se suspenden, tener documentados los acuerdos de suspensión, los paros técnicos, tenerlos documentados, porque si no los documentamos puede ser considerado como una renuncia de derechos. Es importante tenerlo por escrito. Los programas de home office en la tecnología, tenerlo documentado. Y todo esto nos va a ayudar a cerrar la pinza para que si llega la inspección del trabajo, COFEPRIS o demás, todas estas medidas que estamos tomando no se vuelvan en una contingencia, porque como ya vimos, no nomás nos enfrentamos a una crisis sanitaria y una potencial crisis económica, sino a sanciones desde el punto de vista legal por incumplimiento que son bastante severas, que pueden comprometer la continuidad misma de nuestro negocio. Entonces, esta es la estrategia con la que queremos que se queden para afrontar el now. Y bueno, devuelvo la palabra a mi socio Héctor Gama para que continúe con esta conversación. Muchas gracias, Alex, ¿no? Por favor, cualquier pregunta que tengan en el chat, la estamos tomando para contestarlas al final. Ligado a este tema viene, ¿qué implicaciones tiene si hice algún acuerdo con el sindicato, con mis trabajadores para pactar alguna reducción? Entonces hay implicaciones en seguridad social, en Infonavit y créditos en lo que hoy llamamos Infonacot. Entonces, para esto, mi socio Miguel Zafa nos va a hacer favor de dar un poco de perspectiva de lo que está pasando y cómo se están negociando estas situaciones. Miguel, por favor, buen día. Muchas gracias, Héctor. Buen día a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, ya una vez que analizamos todo el tema legal, laboral, respecto a la situación que están viviendo pues, la gran mayoría de las empresas del sector, lo que hemos estado identificando es que para efectos de las diversas leyes, tanto Seguro Social, Infonavit, la parte de Infonacot, lo que vemos es que pues no hay una regulación o no hay una norma expresa que nos permita hacer frente a esta emergencia sanitaria que tenemos hoy día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, derivado de todos los acuerdos que se han estado implementando en la industria, digo, la verdad es que todos los convenios que se han estado celebrando pues, varían en cuanto a su forma y contenido, y en función de eso hemos hecho un análisis respecto a cómo afrontar desde las diversas perspectivas de acuerdos o de convenios, la parte de las obligaciones que se tiene ante el Seguro Social, Infonavit, y vemos también la parte del Infonacot. Adelante, por favor. Ok, en esta parte lo que vamos a ver aquí en la pantalla es si vamos a analizar desde la parte de los escenarios laborales que pueden estar surgiendo y cómo debemos de estarlo tratando para el tema de Seguro Social e Infonavit. En el caso, por ejemplo, de lo que es las actividades esenciales que siguen laborando, las actividades que permiten un trabajo en casa y continúan operando de manera normal durante este periodo de la emergencia sanitaria, pues bueno, en este caso, pues no sufren ninguna modificación, es decir, se seguirá cotizando para efectos de seguro social de manera normal en cuanto a la modalidad y al salario base que ya se tenía determinado. ¿Qué pasa en el caso de la suspensión temporal de labores con pago íntegro de salario? Pues bueno, aquí prácticamente al estar haciendo un pago, pues prácticamente total de las prestaciones, es decir, del sueldo y de todas aquellas prestaciones que tiene el trabajador, pues en este caso lo que sí es que lo que debe de prevalecer es la cotización normal en cuanto a la modalidad y también al salario base. ¿Qué es lo que va a suceder? Que al final de la lámina vamos a ver algunas recomendaciones generales en donde pues, sí podemos hacer algún pequeño ajuste en el tema de cuando no se está laborando para efectos de poder aplicar algunos ausentismos que puedan aminorar un poco la carga social en esta época tan complicada. Entonces, pasamos a la tercera opción donde viene una suspensión temporal de labores con un pago parcial de salarios. Es lo que pues, ya comentó perfectamente Alex en el caso de los convenios en donde hay una modificación
en las condiciones de trabajo de los trabajadores, pues aquí prácticamente esta suspensión o lo que conocemos mejor como el tema de los paros técnicos, este tema, pues digo, es muy variable, dependerá del acuerdo al que se haya llegado con los sindicatos, con los trabajadores. Hemos visto pues desde un 10% hasta un 50% de reducción, y aquí pues prácticamente la cotización se mantiene, es decir, habrá que seguir pagando seguridad social. Sin embargo, sí podríamos hacer el ajuste de la base de cotización mediante una modificación de salario descendente, esta amparada con el convenio debidamente firmado y documentado de manera, pues, digamos, muy puntual. ¿Por qué? Porque pues este documento de modificación de las condiciones de trabajo será, pues digamos, el soporte de esta modificación de salario que se haría a la baja. Digo, una de las preguntas recurrentes y que surge mucho en este tipo de foros es, oye, yo sé que no se le puede bajar el salario a los trabajadores. Bueno, pues aquí vemos la forma en cómo sí podemos hacerlo, o sea, siempre y cuando esté ese acuerdo debidamente documentado. Uno de los puntos importantes también es que se pide que el convenio esté ratificado ante la Junta. Entiendo que en este momento, pues prácticamente las juntas no están, pues digamos, recibiendo este tipo de información porque la operación pues, realmente que tienen las juntas pues está muy limitada. Entiendo que nada más hay un supuesto para efectos de comunicar si hubiera alguna huelga, pero fuera de eso pues no estaría teniendo la posibilidad las compañías de estar haciendo esta ratificación. Digo, a menos que me equivoque, Alex, que sea diferente esta percepción, digo, de acuerdo a los boletines que se han estado emitiendo de la Junta Federal. Pero pues si no es así, digamos ya con la ratificación que se tenga o con el convenio celebrado y debidamente firmado por los trabajadores, en este caso sindicato y representantes de la empresa, pues sería el documento soporte u origen para efectos de ajustar esa base salarial. Otro de los puntos que pudiera, o otro de los escenarios que pudiera surgir es la reducción de la jornada o de los días laborables con pago íntegro de salarios, es decir, proporcional, obvio, a la jornada o a los días que estén laborando. Esto nos llevaría a que en la ley del Seguro Social se prevé una modalidad diferente en la cual se puede estructurar una jornada o una semana reducida. Esto está fundamentado en el artículo 62 del reglamento, en donde pues prácticamente nos permite tener una diferenciación en la manera de cómo cotizar y también de afectar los ausentismos que pudiera llegar a tener el trabajador en función a esta modalidad. Es decir, si se va a trabajar pues, menos días o menos horas, lo que prevé la ley ahí es que todas las remuneraciones que obtenga el trabajador durante ese periodo de tiempo digamos, se pueda reestructurar de tal forma que el salario corresponda proporcionalmente a esos días que se están laborando. Entonces, pues eso también permite tener una disminución en el tema de la carga social o de los pagos al Seguro Social e Infonavit. En el tema de actividades esenciales, todo el teletrabajo que continúa operando de manera normal durante el periodo, pero con pago parcial del salario, pues igual aquí también la misma cotización normal, pero ajustar la base mediante a esa modificación de salario que se debe de estar estructurando o enviando vía los medios adecuados para hacerlo, que es prácticamente la plataforma del IMSS desde su empresa para la transmisión de movimientos afiliatorios. En el caso de que hubiera una suspensión temporal de labores con pago de un mes de salario mínimo, aquí esto, pues digamos, ya es si se decretara la contingencia sanitaria que se mencionó anteriormente, que hasta el momento pues, no se ha dado. Esto nos llevaría prácticamente a que tuviéramos un escenario pues, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es esto que prevé la Ley Federal del Trabajo respecto al pago del salario mínimo hasta por un mes. Estos se pagaría a maneras de indemnización, por lo cual aquí se podrían detonar varias opciones. Una sería que se pudiera seguir
cotizando durante todo este periodo con el último salario que tenía el trabajador o hasta un salario mínimo, que es lo mínimo o el límite que establece la ley del Seguro Social para la cotización, o en su caso presentar la baja desde el día 1 de la suspensión y por todo el periodo que dure. Es decir, se podría presentar la baja y una vez que se decrete que terminó la contingencia sanitaria, se podría nuevamente renovar lo que es la relación de trabajo, restablecerla y por ende volver a dar de alta a la totalidad de los trabajadores. Adelante, por favor. Ok, ¿qué otras medidas y recomendaciones tenemos para efectos del IMSS y de Infonavit? Pues bueno, en el caso de terminación de relaciones de trabajo, pues obvio deberemos proceder con la presentación de la baja. La suspensión de labores deberá de comunicarse al Seguro Social. También se recomienda dar aviso de las modificaciones de salario o en caso de que se modifique a un tema de jornada o semana reducida. Lo que nosotros recomendamos y hemos hecho ya con algunos clientes es que prácticamente la forma de comunicarlo sería una vez que se transmiten las modificaciones descendentes, hacer el escrito libre en donde se adjunte el convenio celebrado con los trabajadores para que vean que pues, no es un tema unilateral, que es un tema de acuerdo y además pues, las modificaciones de salario descendentes, es decir, los trabajadores que cayeron en este supuesto, ¿no? Pues deducir los ausentismos, como ya lo habíamos platicado, los máximos 7 días por mes, que es lo que acepta el sistema del Seguro Social, y en el caso de la jornada reducida, pues proporcional a los días que está laborando de acuerdo a una tabla que ya está definida en el artículo 116 del reglamento. También comentar y muchos de los patrones pues ya lo tienen también perfectamente visualizado, es que el IMSS implementó un permiso especial por una emergencia sanitaria con el objeto de facilitar los trámites de incapacidad y cobro de prestaciones. Digamos, este permiso especial consta de 14 días por sospecha o confirmación de la enfermedad. Y bueno, hay algunas otras medidas donde dice que se proporcionará un kit con los elementos necesarios para hacer frente al tema de la contingencia, un diagnóstico electrónico mediante cuestionarios de tamizaje. Esto pues prácticamente está vinculado o está dentro de la aplicación del IMSS Digital, que se puede bajar desde cualquier dispositivo móvil. Se otorga a los patrones también la posibilidad de diferir el pago de las cuotas mediante convenio de pago en parcialidades. La única facilidad es que están omitiendo el tema de la garantía del interés fiscal. Sin embargo, en algunos cálculos que ya hemos hecho, pues la verdad es que no resulta una opción viable para los patrones, derivado que los accesorios con los cuales se tendría que estar considerando en este tipo de pago en parcialidades, en estos convenios de pago en parcialidades, pues resulta demasiado costoso. ¿Por qué? Porque además de lo que es la actualización, los recargos, la tasa de interés, en algunos casos también conlleva la multa del 40%. Entonces, pues realmente esto no es una opción viable. El escenario es sumamente gravoso e incluso pues, nos hace pensar que no hay una medida realmente de apoyo a las empresas en ese sentido, ¿no? Bueno, sale una iniciativa para las pequeñas y medianas industrias con un crédito de hasta 25,000 pesos, el cual pues también tiene su respectiva tasa de interés. Y pues, últimamente ha surgido también algunas teorías en relación con el trabajo en casa, por ejemplo, el tema de los riesgos de trabajo, ¿no? Es decir, qué va a pasar en aquellas actividades que se están haciendo en casa, en las cuales pues el trabajador pudiera retener algún tipo de accidente y si estos pudieran calificarse como riesgos de trabajo o incluso lo de un posible contagio derivado de una acción de trabajo, ¿no? Si va a computar para temas de siniestralidad y prima de riesgos de trabajo, y cómo se tendría que probar. Adelante. Ok,
En temas de Infonavit, pues la verdad es que el Infonavit sí se ha puesto un poco más las pilas respecto a cómo poder apoyar a los trabajadores y en este caso a los patrones. Esto también en función, porque se está viendo que estos convenios de modificación de condiciones de trabajo, pues está teniendo una reducción importante en los ingresos del trabajador y sobre todo qué pasa con aquellos trabajadores acreditados, ¿no? Es decir, aquellos trabajadores que tienen un crédito ante Infonavit, pues que muy probablemente con la, con la reducción que tiene el trabajador en su ingreso habitual, pues le va a ser difícil pagar ese crédito. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, ya el Infonavit define tres temas principales e incluso hay un cuarto que se los voy a platicar, ya no lo pude poner en la lámina porque salió el día de ayer en la noche, pero ahorita lo vemos muy rápido. Bueno, hay un fondo universal para la pérdida del empleo, donde se protege hasta por 3 meses con un copago del 0%. Aplica para los acreditados que tengan 3 o menos pagos omisos, sin importar el año donde se haya originado su crédito. Obvio, hay que solicitarlo en el portal de Infonavit. Esto se combina de un fondo de reservas y fondo de protección de pagos existentes que ya está ahí, es decir, ya es un seguro que existe, solo se va a tomar pues parte de ese seguro para hacer frente a esta pérdida del empleo. Hay otro tema de tolerancia al pago para diferir capital e intereses. Esto prácticamente es para entrar en operación si las autoridades federales determinan un paro laboral obligatorio y si los acreditados pagan sus créditos, dichos créditos amortizan directamente a capital, es decir, es un abono directo a capital y se puede ampliar hasta por 3 meses adicionales. En caso de los paros técnicos, hay la posibilidad de que hagan un descuento del 25% al factor de crédito del trabajador y esto pues, realmente pues, sí pudiera dar un alivio importante respecto a este tema. ¿Qué se necesitaría hacer? Pues prácticamente presentar el convenio del paro técnico y la relación de los trabajadores acreditados que están en este supuesto para que el Infonavit haga esa modificación al factor de descuento del trabajador y pueda acceder a ese 25% menos. Obvio, esto es un tema que tendrá que hacer, es una gestión que tiene que hacer, en este caso, cada uno de los patrones. En el boletín de prensa número 24 que salió publicado el día de ayer, sí se está previendo una prórroga en el caso de la aportación, es decir, del 5% que tiene que pagar el patrón. En este caso, están manifestando dos escenarios. La prórroga digamos, es diferente para pequeña y mediana industria que la están clasificando con menos de 250 trabajadores, en donde pueden diferir el pago del segundo y del tercer bimestre hasta el mes de septiembre. Los grandes empleadores, es decir, aquellos que tengan más de 250 trabajadores, podrán diferir el pago del segundo bimestre, es decir, en vez de pagarlo antes del 17 de mayo, lo podrán pagar hasta el mes de julio. Y en su caso, una vez que se vence el plazo, si todavía no tienen posibilidades de pagarlo, podrán solicitar hasta 12 parcialidades. Lo importante aquí es que las aportaciones que se prevé se puedan diferir única y exclusivamente están focalizadas en aquellos trabajadores que no tienen crédito. Entonces, habría que hacer la separación de ese 5%, cuántos de trabajadores con crédito y cuántos de sin créditos, y el beneficio solo aplica a trabajadores sin crédito. Entonces, esto es importante. La gran ventaja respecto, por ejemplo, al tema del seguro social, es que en este caso la tasa de recargos que estaría aplicando el Infonavit sería del 0.01%, pues, es decir, pues prácticamente nada. Entonces, esto sí lo vemos pues como un beneficio que pudieran estar solicitando las empresas. Habrá que solicitarlo directamente en una liga que está vinculada en el portal de Infonavit. Adelante.
Ok, bueno, había en el pago de las aportaciones, lo que les platiqué, el tema de los pymes también les están dando un beneficio de crédito de 25,000 pesos y en adición todavía podrían acceder a un apoyo adicional. En el tema de Infonacot, prácticamente lo que se está viendo con Fonacot es que no hay un programa particular, solo lo que están mencionando en diversas publicaciones es que no habrá cobro de interés moratorio respecto a pagos que no se den o que se den de manera parcial, es decir, si nada más se hizo el descuento parcial de alguno de los créditos, pues no habrá ese cargo de interés moratorio, no habrá cobranza extrajudicial, se podrá refinanciar esas liquidaciones o esa parte no cubierta con ciertas reglas. En este caso, se van a otorgar todos los servicios en línea. Ahorita Fonacot no tiene atención al público, todo se tendrá que hacer mediante los servicios que tiene vinculados Fonacot por temas de correo electrónico y teléfono. Adelante. Bueno, y por último, en el tema de los ¿qué apoyos estamos identificando a nivel estatal en temas de contribuciones locales? Pues bueno, aquí tenemos varios ya identificados, sobre todo en la gran mayoría de los casos estamos hablando de un diferimiento del pago del impuesto, sobre todo los meses abril, mayo, junio, para ser cubiertos posteriormente. En el caso de Aguascalientes está en ese supuesto y también nos dice que va a haber un descuento del 30% del pago del impuesto causado de abril hasta diciembre para los contribuyentes que tengan hasta 20 trabajadores activos. La verdad, lo que están tratando de proteger mucho es a la pequeña empresa. Sabemos de entrada que son los que pudieran tener pues, menos recursos para afrontar un tema de emergencia como este, ¿no? Guanajuato prórroga para el pago del impuesto de abril y mayo para ser cubiertos sin recargos hasta el mes de julio. Jalisco, pues bueno, hay apoyos a las medianas y pequeñas industrias. En el caso de Puebla, bueno, también está digamos, por segmentos de número de trabajadores para efectos de pagar 50% menos en el caso de 11 y 50 trabajadores, más de 50, pues nada más es el tema de la actualización y recargos el beneficio, siempre y cuando se pague en julio, agosto y septiembre. Querétaro, pues bueno, aumentó el tema del estímulo fiscal hasta 125 UMAS. Esto, pues, la verdad es que sí es de aplicación general para todas las empresas. Quintana Roo, pues bueno, trae el subsidio de 20% para quienes opten por presentar las declaraciones de los impuestos estatales en tiempo o diferir su presentación de marzo, abril y mayo para octubre, noviembre y diciembre. San Luis Potosí también es se amplía el plazo para el pago de marzo a junio hasta el 15 de julio y un estímulo del 100% hasta los que tengan 50 trabajadores. Veracruz se prorroga el pago del ISN hasta marzo y abril para pagarlo de julio a diciembre, sujeto hasta 50 trabajadores, siempre y cuando pues, no haya despidos injustificados durante ese periodo. Y en el caso de Yucatán, un descuento del 50% del impuesto causado de mes de abril, a marzo y abril, y el 50% restante se podrá diferir de julio a diciembre. Eso es lo que tenemos ahorita identificado en todas las legislaciones estatales, es decir, lo que está publicado en los periódicos oficiales o los portales oficiales del gobierno a efectos de aminorar un poco el tema de la carga de impuesto estatal en ese sentido y pues buscar sobre todo que las compañías puedan estar teniendo ese flujo de efectivo para destinarlo a otras partidas, ¿no? Esto sería lo que sería de mi parte. Muchas gracias. Excelente, Miguel, muchas gracias. Habla Henry González, soy el moderador junto con Homero Campos. Pues ya tenemos muchas preguntas, estamos ordenándolas y buscando clasificarlas para ahorita platicarlas. Y bueno, pues vamos a darle entrada a Marco González, nuestro socio, para que nos platique este tema muy interesante de cómo vamos a navegar hacia este futuro en esta nueva forma de trabajo.
Perfecto, socio, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por conectarse. Uno de los aspectos importantes de esta pandemia, como lo mencionaban mis socios al principio, es que claramente las estadísticas dicen que no estábamos listos como sociedad, como organizaciones, para poder afrontar una crisis de este tipo. Sin embargo, es buen momento para replantearnos una pregunta importante que nos va a ayudar a navegar hacia cómo vamos a recuperarnos y cómo vamos a transformarnos por consecuencia de esta pandemia mundial de COVID-19. Es decir, es momento de preguntarnos para qué otra cosa no estamos listos. Si bien no estábamos listos para afrontar el impacto de la pandemia, no nos podemos dar el lujo hoy en día de no estar listos para la recuperación. Entonces, quisiera comenzar esta parte de la plática comentándoles que hemos hecho nosotros un análisis de cuál es el impacto que tenemos en varios de los sectores económicos y en 4 grandes rubros, ¿no? En la fuerza de trabajo, en la operación propia del trabajo, en la cadena de suministro, proveedores, distribuidores, y por supuesto en la parte de ingresos. Y claramente se ve que uno de los sectores eh, que más afectados están, pues es justamente el de manufactura avanzada, el de movilidad y el de viajes y transportación. Sabemos que tienen impactos prácticamente severos en todos los elementos, tanto en la fuerza de trabajo, las operaciones, la cadena de suministro y por consecuencia los ingresos. Una de las razones para estos impactos es justamente las tendencias que habíamos seguido en los últimos años de tratar de ser muy eficientes y tener producciones just in time, que hacían que no tuviéramos casi inventario cero y que estuviéramos trabajando mucho al día en todos los temas de nuestra producción. Y por otro lado, pues la fuerte dependencia, sobre todo de la parte de automotriz y que hacia atrás de la cadena tiene fuertes repercusiones en todos los proveedores, pues evidentemente nos ponen un impacto severo. Y a esto pues le agregamos también pues las decisiones que ya nos platicó Alex en el tema de industrias no esenciales, que claramente nos dejan en un impacto importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las organizaciones que estamos en esos sectores y cómo nos tenemos que reinventar para el futuro? A mí me gustaría platicarles en la siguiente lámina, por favor, de este concepto que decíamos. Las organizaciones responden típicamente en 3 grandes horizontes. El now, que es específicamente la respuesta a la crisis, donde las compañías se empiezan a preguntar aspectos y nosotros lo observamos en cuanto a lo que nos preguntan nuestros clientes. Es, hoy en día, pues a ver, mi foco está en los 4 pilares que nos comentaba Alex, ¿no? La salud de mis empleados, la continuidad operativa del negocio, la parte de estabilidad financiera y finalmente el cumplimiento al entorno normativo y legal. Los clientes cuando están en esta fase están preguntándose todo el tiempo cómo monitoreamos la salud de los empleados, cómo cuido la relación con mis clientes, puedo descansar a los empleados, puedo disminuir sueldos, cómo hago estos paros técnicos, cómo cumplo ante la ley. Pero son preguntas que nos sitúan en el hoy, que por supuesto que deben responderse, pero al igual que cualquier organización, no nos podemos quedar mucho tiempo contestando solamente estas preguntas sin pensar en lo siguiente, ¿qué es lo que viene? Lo que viene, nosotros le llamamos el next y tiene que ver con cómo administramos un negocio restringido y esto se refiere a cómo mantenemos la productividad, los indicadores de negocio, la rentabilidad de nuestra propia organización y que tiene que ver justamente con cómo mantenemos las relaciones que tenemos con clientes, proveedores, cuál es la fuerza de trabajo que necesitamos para poder recuperarnos, cómo mantengo el compromiso de los equipos. Es decir, cuando las empresas están situadas en el next, el foco principal es cómo hacer que los indicadores no caigan. Cuando estamos en el now, en un punto anterior, la pregunta realmente de las organizaciones es cómo podemos sobrevivir. Cuando estamos en el next, es cómo le tenemos que hacer para comenzar la recuperación. Y cuando estamos en un tercer momento, que nosotros le llamamos el beyond, es el momento de preparación de las organizaciones para afrontar los siguientes retos. Sabemos que esta pandemia va a cambiar
la forma en la que hacemos negocios, la forma en la que nos relacionamos con clientes, con proveedores, y la forma y la cultura de nuestros trabajos que nos van a permitir afrontar estos nuevos retos. Y aquí aparecen preguntas como cómo reconfigurar mi estrategia, cómo reinventarnos y cuáles son los nuevos esquemas de colaboración, pero finalmente cómo va a lucir para nosotros la nueva normalidad. Lo que nosotros recomendamos como firma es que claramente tenemos que responder al now. Y esto tenemos un tiempo límite para hacerlo. Si no lo hacemos rápido, y ya nos comentaba Alex, no tenemos que dar mucho tiempo. Lo peor que podemos hacer cuando estamos en el now es dejar las cosas pasar y esperar a que las aguas tomen su cauce. Eso no va a ocurrir. Tenemos que responder rápidamente al cumplimiento laboral, a la estabilidad financiera, a la salud de los empleados y a la continuidad del negocio. Y tenemos que hacerlo de manera frontal. Cuando hablamos del next, tenemos que enfocarnos rápidamente y no podemos quedarnos mucho tiempo porque el next significa la planeación. Y no podemos estar planeando todo el tiempo porque los tiempos son disruptivos. Y el beyond, necesitamos la mejor, aquí lo que nosotros recomendamos es que la mejor manera de predecir el futuro es justamente a crearlo, es definirlo. Y aquí es importante crear las sesiones de planeación estratégica para planear cómo vamos a hacer más digital nuestro negocio, cómo vamos a tener planes de continuidad en todos los aspectos, incluso legales, contractuales, digitales y de seguridad de la información, que nos permitan estar listos para la recuperación, cómo flexibilizamos nuestra cadena de suministro. Y seguramente en la mente de todos ustedes debe estar ahorita el punto de, oye, sí, pero estamos ahorita tratando de resolver las cosas que son urgentes. Es cierto, pero también al mismo tiempo tenemos que empezar a planear todo lo importante, porque de lo contrario, la recuperación va a llegar, pero va a llegar primero claramente para aquellas empresas que estén preparadas. Si no estábamos preparados para afrontar esta pandemia, no nos podemos dar el lujo de no estar preparados para afrontar una recuperación y acelerarla en tiempo y forma. ¿Por dónde comenzar? Que esto es la parte importante. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Bien, a mí me gusta mucho hacer una analogía con un modelo que seguramente todos conocemos, que es nuestra pirámide de Maslow. Nuestra pirámide de Maslow es prácticamente la forma en la que los seres humanos agrupamos nuestras necesidades y justamente empieza en una base que es de necesidades básicas, luego va pasando por la seguridad, la colaboración, la interacción entre la gente, el reconocimiento y finalmente nuestro propio sentido de autorrealización. No podemos llegar a la parte alta de la pirámide si no cubrimos primero las necesidades básicas. Y las necesidades básicas en una organización están prácticamente basadas en la parte de certeza. Sabemos que los tiempos hoy en día son inciertos, pero si no hacemos planes de continuidad como los que nos platicaba Alex, Miguel, hace un rato, de darle certeza a la gente de qué va a pasar con sus empleados, con sus empleos, qué va a pasar con sus esquemas de compensación, si no hacemos una comunicación proactiva y les damos certeza a la gente de lo que va a ocurrir y de cuál es el camino que vamos a estar transitando, no estamos cubriendo esas necesidades básicas y por supuesto no podemos empezar a trabajar en las siguientes etapas de nuestra pirámide. Y es que cuando estamos pasando por estos momentos de incertidumbre, la energía de las organizaciones tiende a dispersarse. La gente empieza a pensar en sus propias necesidades y los negocios empiezan a pensar en sus propias necesidades. Y aquí lo que nosotros recomendamos como firma es, necesitamos de manera proactiva poner sobre la mesa las dos necesidades, que casi siempre las necesidades de las personas tienen que ver en función de certeza, en función de capacitación, acerca de cómo colaborar ahora que están en remoto o cómo estar sanos ante esta pandemia. Y por otro lado, el negocio pues claramente requiere solidez financiera, requiere liquidez y requiere nuevas formas de financiamiento, pero también requiere nuevos esquemas de trabajo. Lo que tenemos que hacer como organización es juntar estas dos necesidades y encontrar cuál es ese punto de convergencia en el que podemos crear estrategias ganar-ganar
con nuestras fuerzas de trabajo. Si nosotros no hacemos esto de manera proactiva, pues nos estamos enfrentando a un escenario donde creemos rápidamente que se genera más incertidumbre y entonces no tenemos una tierra fértil para crear estrategias de recuperación y de beneficio. A nosotros nos gustaría aterrizar todavía más estas ideas y estas recomendaciones. Si podemos ir a la siguiente lámina, por favor. Bien, nosotros en la firma hemos creado una herramienta que les voy a platicar de ella en unos minutos más, pero es una herramienta que lo que hace es evaluar la capacidad de resiliencia empresarial. Nosotros definimos la resiliencia empresarial como la capacidad de una organización para poder reinventarse, recuperarse, digamos, de los eventos de impacto severo y su capacidad de adaptarse a un nuevo entorno estratégico de negocios. Esa resiliencia empresarial está determinada por 9 capacidades que voy a pasar muy rápidamente y que están en la columna de la izquierda en su pantalla, en donde decimos, estas categorías son el salud y el bienestar de los empleados, la fuerza de trabajo y el talento, la seguridad del cliente y la protección de la marca, las fuentes de financiamiento y de inversión, y los riesgos y la continuidad del negocio. Y aquí hay algunas de las acciones que nosotros estamos recuperando, que estamos observando en clientes que están decidiendo evaluarse en estas dimensiones, y que claramente nos están diciendo qué cosas tenemos que hacer ahora, qué cosas tenemos que hacer en los siguientes meses y qué cosas tenemos que hacer después. Solamente una acotación. Nosotros creemos que las acciones inmediatas tienen que ser en menos de 3 meses. Las acciones del Next tienen que ser acciones que tienen que tener un horizonte de 3 a 6 meses y las acciones en el Beyond tienen que ser acciones que tengan un horizonte de realización posterior a estos 6 meses, de 6 a 12 meses para poder hacerlo. Y me gustaría concentrarme en los 2 primeros puntos que tienen que ver con la gente, ¿no? Claramente, ¿qué acciones se están tomando? Pues cerrando las plantas, establecer requisitos de seguridad, implementar los temas de teletrabajo o de horas flexibles para la gente que todavía tiene que estar asistiendo. Y claramente algunas acciones puntuales, la adaptación de turnos, el implementar los esquemas de seguridad médica. Incluso, y aquí quiero hacer un paréntesis, nosotros estamos recomendando el uso de herramientas digitales para monitorear el bienestar y la salud de los empleados. Y en ese sentido, la firma decidió incluso construir una herramienta, una aplicación, le llamamos nosotros el COVID Care, que es una herramienta digital que funciona a través de smartphones, pero también puede funcionar a través de kioscos y de SharePoints para que la gente que todavía está asistiendo a los centros de trabajo puedan contestar un cuestionario y a través de la aplicación estarse monitoreando si en algunos de ellos estuvieron apareciendo algunos síntomas, como para poder establecer cercos sanitarios y alertas para que la gente pueda estar tranquila en el momento en el que ya va a regresar incluso a trabajar, porque en el momento en que regresemos claramente vamos a tener pues muchísimas dudas e incertidumbre de la gente sobre si ya verdaderamente estamos trabajando en un lugar sano. En las acciones de resiliencia en el Next, pues claramente las empresas están empezando a desarrollar nuevos procesos de seguridad, de sanidad, están contestando las preguntas, bueno, ¿abro el comedor o no abro el comedor? Voy a poder establecer, por ejemplo, las rutas de transporte de personal a las plantas, a las maquiladoras. Algunas empresas, por ejemplo, algunos clientes nos están diciendo que ya están estableciendo rutas más frecuentes y mayores para estar recogiendo a la gente y que puedan, antes de subir, por ejemplo, mostrar esta aplicación o que asegure que han tenido por lo menos 2 diagnósticos en los últimos 4 días que no han tenido síntomas. Y claramente, pues, en los transportes, pues, la gente no podrá ir tan cerca. También los horarios probablemente tengan que empezar a ser escalonados. Y en el tema del Beyond, ¿qué van a hacer diferente? Muchos de nuestros clientes están ya empezando a trabajar
sobre cuál es el modelo de talento que tiene que ver para el futuro. ¿Qué está dejando ver esta pandemia en los modelos de teletrabajo y de horarios escalonados? Lo que está dejando ver es que algunas compañías, digamos, fácilmente pudieron adaptar este modelo porque ya estaban trabajando, ya lo tenían inmersos de alguna manera en su cultura. Pero hay otras compañías que todavía estaban muy acostumbradas a trabajar hombro con la gente, tener presencia física de la gente, y sobre todo estamos viendo que sobre todo en los casos de generación X, donde todavía estábamos muy acostumbrados en la generación X a no planificar nuestras juntas y a tener disponibilidad de la gente todo el tiempo, ya que si quería una junta para hoy en la tarde, hoy mismo la convocaba y la gente tenía que estar ahí disponible. Pues hoy vemos que no, hoy vemos que la gente tiene que planificar sus agendas y que claramente esto va a demandar un nuevo modelo de liderazgo y una nueva cultura de trabajo. Sin embargo, no solamente en estos dos puntos hay acciones, en el Now, Next and Beyond. También aquí hay algunos ejemplos, digamos, de cómo compañías en el Next están empezando a hacer renegociaciones, digamos, e implementando nuevas medidas para recaudar capital, acelerando, por ejemplo, los ciclos de cobranza para poder hacerse de liquidez en la parte de financiamiento. En la parte de riesgo, digamos, están aprovechando tecnologías de información para poder ser más ágiles. Déjenme platicarles algunos ejemplos. Nosotros ahorita estamos trabajando con algunas empresas que incluso dentro de sus políticas para el resguardo de su información, todavía sus políticas implicaban, por ejemplo, que los datos de su gente no podían radicar en la nube y tenían todavía sistemas de información on-premise o con servidores en sus instalaciones y cuya gente, imagínense la gente de sistemas que no se pueda ir a trabajar en remoto porque las políticas de sus compañías dictan que todavía su información tiene que estar físicamente en sus servidores en un centro de trabajo. Entonces, pues, claramente eso les resta velocidad y agilidad. Otras dimensiones que también evaluamos en el tema de la resiliencia, si vamos a la siguiente lámina, por favor, tienen que ver justamente con sus modelos de gobierno y de políticas, con el tema de tecnología, de seguridad de la información, lo que comentábamos, seguros y recuperación financiera, y claramente la cadena de suministro y cómo están afrontando todo el comercio internacional. Y aquí también hay acciones que tienen que hacer en el Now, Next and Beyond. Entonces, estas dimensiones que están del lado izquierdo, la firma los ha agrupado en un modelo de evaluación que queremos compartir con ustedes y queremos invitarlos para que ustedes mismos se autoevalúen en esta herramienta. Esta herramienta la hemos denominado justamente el modelo de resiliencia empresarial de EY, que lo que busca es que a través de un autocuestionario que no tardan más de 15 minutos en contestar, evalúan justamente qué tan listos están sus organizaciones para poder enfrentar el Now, el Next and Beyond, y les empieza a dar una guía como para ver en dónde, cuál es el punto de partida y cuáles son las brechas en cada uno de los aspectos que ustedes debieran empezar a trabajar. Si ustedes entran a una liga que les vamos a dar en un momento más, y si podemos ir a la siguiente lámina, por favor. En esta guía que ustedes van a ver en un momento, aparecen preguntas que ustedes se pueden autoevaluar y a partir de ahí establecer un plan. Y tienen la opción también de, después de contestar esta encuesta, contactar a un profesional de la firma como para que les explique un poco les ayude a interpretar sus resultados y si ustedes lo consideran, puede apoyarles un poco más. Esta herramienta es gratuita. La pusimos al servicio de nuestros clientes y no clientes, es decir, las comunidades en las que participamos a nivel Latinoamérica para poder apoyarles en la recuperación de sus sectores. Entonces, si les parece bien, vamos a ver un pequeño video y después les muestro la herramienta y la liga en la que aparece.
Corre video, por favor. Perfecto. Muy bien, vamos a la última lámina. Este es el modelo que les platicaba hace un momento y que evalúa estas nueve dimensiones que les comentaba hace un momento, y pues los invitamos a que ustedes entren en el link que les va a aparecer en un momento más para que se puedan autoevaluar y así mismos puedan iniciar sus planes de recuperación dentro de sus compañías. Yo le voy a dar la palabra a mi socio Henry González para que nos conduzca a través de la sesión de preguntas y respuestas, que ya tenemos bastantes en el chat. Y pues a nombre de todos nuestros expositores, les agradecemos muchísimo su participación y vamos adelante con las respuestas, las preguntas, Henry. Gracias, Marco. Pues efectivamente ya algunas de las preguntas se han ido contestando en el chat, ahí las pueden ver. Y también a pregunta expresa, este material se les va a hacer, se les va a proporcionar a sus correos electrónicos. En la brevedad, concluyendo la exposición. Aquí, pues, en lo que son las preguntas que tenemos, pues, por ejemplo, para Alejandro, si nos puedes ayudar. Aquí hay los convenios de paros técnicos se firman ante la Junta de Conciliación. Y hay otra muy relacionada también, si tiene alguna vinculación que tiene que ser federal o estatal. Gracias, Henry. Mira, la respuesta es un poco, digamos, complicada, porque lo ideal sí es que se firmen ante la autoridad, que la autoridad lo sancione. El problema es práctico. La Junta de Conciliación y Arbitraje en su mayoría están en suspensión de labores y algunas sí tienen guardia para sancionar convenios y otras no. Lo que sí tienen todas son guardias para atender asuntos colectivos como huelgas. Entonces, ante la imposibilidad de sancionar esos convenios ante la Junta, ¿se pueden hacer privados? La respuesta es sí, se pueden hacer privados porque la ley permite los convenios privados y hay jurisprudencia también que permite los convenios privados. ¿Cuál es la diferencia? Un convenio sancionado ante la autoridad, hay certeza de que la firma de las partes es verdadera y de que no hay renuncia de derechos. Un convenio celebrado en privado podría objetar a algún trabajador que no es su firma, pero eventualmente se podrá probar en juicio con una pericial que sí da firma. Y si está bien hecho, no tiene por qué tener renuncia de derechos. Entonces, sí son válidos y es preferible tener, aunque sea un convenio privado no sancionado por autoridad, que no tener ese convenio. En caso de juntas, si lo vas a llevar en una junta que sí tenga guardia para celebrar convenios, ¿cuál es? ¿La federal o la local? El sector automotriz es de competencia federal, pero tanto la junta local como la federal, las dos son competentes, perfectamente competentes para sancionar convenios voluntarios independientemente de la industria. Entonces, si encuentras una junta local dispuesta a recibir estos convenios porque tiene una guardia para recibirlos, puedes ir, no pasa nada, no tiene que ser la federal. Excelente. Aquí hay otra pregunta que te puede aplicar también a ti, Alejandro, creo que desde tu perspectiva laboral y por supuesto también, Miguel, desde lo que es la parte de contribuciones de seguridad social. ¿Qué consecuencias hay para una organización si varios trabajadores de la misma se enferman de COVID-19? Y obviamente, pues en un momento dado se reporta como tal. Desde el punto de vista laboral, no seguir las medidas sanitarias puede ser causa de una multa, pero creo que el principal riesgo es más del punto de vista de seguridad social y ahí te dejo, Mike, que
que contestes esa parte. Sí, muchas gracias. Sí, aquí prácticamente lo que se pudiera establecer es que si el contagio resultó por no tener las medidas o las condiciones necesarias para que el trabajador desempeñara ese puesto, considerando que es una industria o una empresa esencial, pues bueno, aquí si se prueba que el contagio fue por un tema laboral o digo, realmente por estar desempeñando su actividad, pues esto sí pudiera catalogarse como una enfermedad de trabajo y por ende pudiera impactar en el tema de la prima de riesgo de trabajo del siguiente año. Pues, ok. Otra para Alejandro es, ¿cómo pudiera ampararme ante la ley que soy una actividad esencial? Y si realizo el papel para, o sea, su actividad hace el papel para la etiqueta del producto farmacéutico y alimenticio. Entonces, un poco yo creo de ese expediente que tú hablabas, o cómo sería la mejor manera de documentar esto. Sí. Primero, en cuanto a si hay manera oficial de certificarte como actividad esencial, no la hay. Hemos visto que muchas empresas han acudido a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría del Trabajo, y nosotros incluso hemos ido a tocar las puertas y ninguna está haciendo certificaciones. Únicamente hay avisos en el caso de empresas de cemento, vidrio y metal, que sean proveedores de los proyectos prioritarios del gobierno, llámese Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el tren transísmico. Si eres proveedor de ellos, tienes que avisar y ahí sí te certifican. Es la única manera de certificarte. Las respuestas que hemos visto de las autoridades a nivel federal ha sido cuando preguntas, te contestan, remítete a los acuerdos para que ahí tú encuentres tu propia respuesta. Hay autoridades estatales que sí han emitido, entre comillas, certificaciones. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque si te inspeccionan desde si una autoridad federal te inspecciona, una confirmación de criterio de una autoridad local no es obligatoria para la autoridad federal. Y quien está vigilando esto, en la mayoría de las ocasiones, es la autoridad federal. Entonces, eso nos deja con que la determinación de si soy esencial es, digamos, autodeterminación y que la manera de documentarlo sea también en privado con nuestro archivo de defensa. En específico de esta pregunta sobre que fabrica papel o es proveedor de insumos para la industria farmacéutica, allí habría que analizar de todas las actividades que haces, cuáles cuáles son tendientes a proveer a estos clientes claramente esenciales, qué órdenes de compra tienes abiertas, qué facturas te han pagado, anticipos y demás, para que puedas probar, uno, que son tus clientes, dos, que tienes pedidos abiertos, tres, que incluso ya te están pagando todo o en parte de sus pedidos. Y después de eso hacer un análisis para ver cuál es el mínimo indispensable de trabajadores que necesitas para, digamos, surtir esas órdenes de compra de sus clientes, para que el momento en el que llegue la inspección, el inspector vea que no estás trabajando al 100%, sino que lo que estás trabajando, lo que tienes activo, es lo indispensable para cubrir con tus clientes esenciales de la rama farmacéutica, por ahí más o menos. Ahora, claro, todo esto es sin conocer a fondo el caso, habrá que echarle un ojo más a detalle para ver qué específicos podríamos recomendar en esa situación. Sí, perfecto. Una pregunta abierta, nos quedan dos minutos que nos hacen y nos dicen pues efectivamente que no, es un tema que está inquietando por la proximidad, pero pues sabemos que no es del tema en particular, pero si han escuchado algo sobre un diferimiento o qué va a pasar con el PTU para el próximo mes de mayo, que se tiene que enterar a los trabajadores. No hay un diferimiento de manera oficial. No hemos escuchado de que se tenga planeado diferirlo. Al ser una prestación legal, no puedes reducirla, es un derecho adquirido. Lo que sí se puede hacer de mutuo acuerdo es un pacto con los trabajadores para, por ejemplo, prorrogarla, pagarla en parcialidades y demás, pero siempre de manera voluntaria. Pero dejar de pagar no podemos dejarla de pagar. Incluso yo diría que hay que irnos con mucho cuidado en un programa de parcialidades o prórroga, porque también al ser una prestación legal hay que hacerlo con mucho cuidado para no incurrir en renuncia de derechos. Perfecto. Creo que nos da rápidamente, tenemos un minuto.
si tienen que realizar un despido que es por a un colaborador, es una situación funcional, que no es por el COVID, ¿cómo se tendría que estar documentando para que el trabajador en un momento dado no argumente que es por la contingencia sanitaria? Es muy buena pregunta porque si hacemos terminaciones en este momento, podría parecer a primera vista que fue derivado del COVID-19. Las precauciones que debemos tener son las mismas que siempre, pero ahora con más énfasis. Es importante que las empresas las sigan, que es cualquier terminación que esté documentada en un convenio de terminación de mutuo acuerdo. Si no tenemos un convenio de terminación de mutuo acuerdo o una carta de renuncia o una causal de rescisión con su aviso de rescisión presentado, el despido va a ser considerado injustificado y abre la puerta para una demanda. La demanda la puede presentar el trabajador con todo y la junta cerrada, se la van a recibir, pero le van a dar trámite hasta concluida la suspensión de labores de la junta. Entonces, lo que queremos evitar es que se presenten un gran número de demandas y a la vuelta de los 2 meses, ya cuando se levanten la suspensión de actividades, estén esperándote a la puerta de tu empresa un buen número de demandas que se fueron acumulando. Entonces, hoy más que nunca creo que es importante tener una buena diligencia al momento de las terminaciones para no incurrir en despidos injustificados. Pues no queda más que agradecer a todos los participantes por su tiempo, por sus preguntas. Pues aprovechamos también para indicarles que vamos a estar haciendo otros eventos organizados por lo que son la EY, y pues por su tiempo también a los expositores. Muchas gracias a todos, buen día y pues por favor cuídense y esperamos vernos pronto.